Bueno, pues a continuación, para nosotros es un placer presentar a Juan Manuel Bonet, que nos va a hablar de esos primeros años de aprendizaje de Juan Haro, ¿no? Esa estancia en Barcelona, en Caracas y París. Juan Manuel Bonet es escritor y crítico de arte, ha dirigido el IBAM, el Museo Nacional Central de Arte de Reina Sofía y el Instituto Cervantes. Preside la Fundación actualmente, la Fundación Archivos Real Rafael Cansinos Asens, el Comité Internacional de la Fundación Vicente Huidobro y el Patronato del Museo ABC. Autor de libros de poemas, del dietario La Ronda de los Días y de un diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936. Ha comisariado exposiciones sobre la pintura de los poetas, el ultraísmo, Revista Occidente, el surrealismo, el constructivismo polaco, la vanguardia argentina, el exilio republicano español, los indalianos o la generación de los 80. También retrospectivas de Tarsila do Amaral, Díaz Caneja, Helmut Federle, Eugenio Fernández Granell, Ramón Gaya, Juan Gris, Guerrero, Alex Katz, Millares, Morandi, Picasso, Isabel Valls, Cristino de Vera o Esteban Vicente. Y muestra sobre fotógrafos de la talla de José Manuel Ballester, Catalá Roca, José Fernández, Giselle Freund, Bernard Prosu, Leopoldo Pómez, Sudek, escritores como Rafael Alberti, Massaop, Cortázar, Ramón Gómez de la Serna, Michaud, Carlos El Mundo Deori, Tadó, Pepe, mi francés, la verdad, no sé si esto... Es polaco, vale, porque pues esto no lo conocía. Francisco Vigi o compositores como Morton Feldman. Nada, a continuación, pues, les doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenos días. Estoy encantado de hablar en esta venerable casa, rodado de piedra. Hace poco hablé sobre escultura en La Pedrera y caí en la cuenta que La Pedrera de Gaudí es por los picapedreros que ha citado ahora María Bolaño. Me ha encantado escuchar su conferencia porque su Museo Imaginario de la Escultura me ha gustado mucho que haya mezclado figurativos y abstractos, porque precisamente en La Pedrera, se acuerda Álvaro que se lo comenté, estuve en un diálogo súper interesante con la comisaria de la exposición estupenda sobre la escultura en piedra, pero no quería hablar de escultores figurativos, estaba absolutamente empeñada en que habláramos pues, de Moore, de Barbara Hepworth, de Chillida, de Oteiza, pero si sacaba el nombre de Pompón o el nombre de Charles Orloff o el nombre de Lobo, ya no digamos el nombre de Haro, pues no, es que eso es otra cosa. Pues no, yo creo que está muy bien ver que en la modernidad pues, ha habido esa tendencia a la abstracción constructiva y geométrica que ha ido por otro lado, que ha hablado muy bien de eso Carola y Edion Welker, por ejemplo, y luego ha habido esa tradición de los picapedreros, en la cual está Juan Haro, en la cual está Baltasar Lobo, en la cual la máxima autoridad pues, eres tú. Y bueno, pues yo voy a hablar efectivamente de unos años de aprendizaje. Me ha gustado mucho lo del minimalismo popular, o ovoide, en fin, eso del minimalismo, que me recuerda también alguna teoría reciente sobre la ameba en el arte de los años 30, ¿no? De Guitemy, esta crítica colombiano-francesa que ha trabajado, no me acuerdo ahora mismo. Bien, pues agradezco mucho al museo la invitación, agradezco mucho a Alvar también el que haya pensado en mí también para estar aquí hoy. Alvar y yo nos conocemos hace mucho tiempo, yo a su padre también lo conocí fugazmente, demasiado fugazmente, pero ya lo admiraba en vida y gracias a Alvar lo he admirado todavía más en su desarrollo total, porque, bueno, pues el propio taller, los dos talleres del escultor se conservan, luego enseñaré un par de fotos de ellos y ahí se entiende muy bien su mundo, porque está su taller, su archivo, su biblioteca, su correspondencia, en fin, todo, su colección, todo lo que los rodea. Y Alvar y yo estuvimos metidos en un proyecto precioso, pero que no hemos logrado culminar todavía, que es devolver a este escultor al mundo almeriense, al mundo indaliano. Se acaba de citar la exposición que hice sobre los indalianos, y en esa exposición no había obra de Juan Haro, porque no estaba totalmente en el grupo, pero también aparecía por allí. Es decir, que en Almería se acordaban de que había este almeriense errante, pues había que recuperarlo para Almería. Y esa tarea, ya tantos años después, todavía está pendiente. Nos metimos en un verdadero laberinto burocrático almeriense, una saga de historias que tenían que ver con Diputación, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, cómo se llevaban unos con otros, cuál era el signo político de cada uno. Bueno, el resultado fue que fue un proyecto donde yo me metí
muy a fondo y donde además Álvaro me pasó muchísimas fotos, algunas de las cuales he utilizado otras no las he reencontrado, pero tenía realmente centenares de fotos que me permitieron meterme mucho realmente en este mundo. Yo creo que estamos hablando de un grande y de un grande injustamente desconocido, no ya en su Almería natal, sino a nivel español y en concreto, en ese sentido, esta exposición de ahora, que la voy a ver ahora dentro de un rato, pues me parece un hito, me parece muy oportuna y me parece que va en el mismo sentido que fue la exposición que se hizo aquí de Lobo, en diálogo también con el patrimonio tan rico que hay en este museo. Yo creo que ese tipo de diálogos son extremadamente interesantes. Empiezo mi recorrido pues, con una fotografía de Juan Haro en París, tallando este grupo de mineros. Y es una foto que no sé de quién es la foto, pero es una foto, en cualquier caso, muy expresiva y que me parece que sitúa muy bien al personaje y su poética, digamos. Poética en la cual la piedra es algo fundamental, en el cual la temática obrera va a ser también fundamental, en el cual esa temática del huevo y esa temática del pájaro y la temática del mono, del oso, en fin, de todos esos animales que fascinaban tanto a los escultores que se han citado hace un rato, y yo añadiría solamente a uno que es Pompón, François Pompón, que hay gente que piensa que es un académico y no, es un escultor que Serge Lemoine en concreto lo valora muchísimo y lo coloca precisamente en esta cadena de escultores de lo esencial. A ver cómo se pasan las imágenes, la flechita. Es esa, ¿no? Sí, estaba dándole y no le da. Bien, bueno, pues nos colocamos en Cuevas de Almanzora, año 32, 4 años antes de la Guerra Civil. Nace allí Juan Haro. Es una pequeña localidad de las importantes de la provincia, de una zona que familiarmente, yo acabo de estar por allí, por esa zona hace poco, porque mi padre, historiador del arte, Antonio Bonet Correa, fue uno de los pioneros de esa provincia, donde hubo mucho moderno que se afincó y que trabajó, entre ellos varios de los cinéticos de París, en Carboneras, y en Mojácar, pues otra serie de gentes, entre ellos Lucio Muñoz, Alfonso Albacete y otros. Esta localidad es una localidad muy marcada por el siglo XIX, aquí un héroe de unas inundaciones locales, de Cuevas, Huercal-Overa, Lorca, que es el sureste murciano. Localidad que está muy marcada por el mundo de la minería y de sus derivados y por el mundo de la industria del hierro. Esta es los de Cuevas, que hay una representación aquí, la Cueva de los Tres Pacos, que es lo que se llama esto. En cualquier caso, son lugares que han de marcar forzosamente el imaginario de un artista, ¿no? Esto tiene una belleza industrial, pero a la vez como arcaica, ¿no? Y hay que recordar que en esa zona está también la prehistoria, porque ahí están algunos de los yacimientos prehistóricos más antiguos de la península. Esta imagen en concreto de un poblado minero que debe estar, yo no lo conozco, pero sí he visto ruinas parecidas por esa zona, un poco más al norte de la provincia de Murcia, hacia Águilas, hay muchísima, hacia Águilas y después entre Águilas y Cartagena hay muchísimas ruinas de minas, que por ejemplo un pintor contemporáneo como Ángel Mateo Charris ha pintado muchísimo esa República de Cartagena, como la llama, en esa faceta industrial. Pero esta imagen en concreto pues me parece muy expresiva de esa tierra, que está muy presente ese color negro de muchas de las montañas que rodean Cuevas. Hay mucha arquitectura del hierro, hay un puente, recuerdo, sobre el río Almanzora, que es un puente que no sé si se lo llevó alguna riada, me parece, ¿no? En fin, es una zona que tiene muchas peculiaridades y es una zona que están además las procesiones, que yo de niño he ido a esas procesiones desde Mojácar y recuerdo que es una cosa absolutamente fastuosa y teatral y barroca, en la cual tengo entendido que Juan, que no era en absoluto practicante, pues participaba, digamos, y creo que hasta fue pregonero, me parece, un año de esas fiestas. Y en plan anecdótico pongo a Brigitte Bardot en Cuevas de Almanzora,
en un rodaje de una película suya en el año 57, ¿no? Que la zona de Almería, toda la provincia de Almería en general, ha sido un territorio cinematográfico. Los spaghetti western o no spaghettis en tabernas y por allí, y también Lores de Arabia, del lado de Mojácar y de Carboneras. Bien, saltamos a Barcelona con un fotógrafo que se acaba de mencionar, porque efectivamente comisarié con Andrés Trapiello una exposición sobre las visiones de Barcelona y Madrid por parte de este fotógrafo, Catalán Roca, que fue uno de los mejores amigos de Juan Haro en la Barcelona donde se producen sus años de formación. Y esta foto alude precisamente al territorio que comparten, y que comparten también con un tercer personaje que está en esa Barcelona, que es Francisco Candel. Haro, Catalán Roca y Candel coinciden en este paisaje de una Barcelona suburbial marcada por Montjuïc, que Montjuïc son también los fusilamientos de la posguerra, y marcada por las chimeneas de FEXA, una industria eléctrica barcelonesa, y marcada por una serie de poblaciones de gitanos, por ejemplo, como esta gitanilla en Montjuïc que Catalán Roca fotografía en el año 50, exactamente los años centrales del Haro barcelonés. Estamos en un territorio que le va a marcar y que va a ser muy querido por él, y es muy querido por Alvar, su hijo, que periódicamente se asoma a ver a su familia barcelonesa y vive mucho este mundo. Y yo comparto, por ejemplo, la admiración que él siente por Catalán Roca, por supuesto, pero también por el propio Candel. Hay un diario de Candel que yo recuerdo haber leído una crítica de él y lo acabé encontrando perdido en un Corte Inglés en Madrid, pero ha circulado poquísimo fuera de Barcelona, y ese diario, pues no me acuerdo si la crítica era de Valentí Puig, pero alguien que decía que realmente era un libro que merecía la pena, y vaya que sí lo merece, porque igual que en sus novelas, Candel recrea pues ese suburbio que él conocía también, y esa vida asociativa, política, sindical, antifranquista, catalanista, pero a la vez de integración del proletariado que viene de Almería, entre otros sitios. O sea, la cantidad de gente que en Almería capital o en pueblos de la sierra almeriense o de la llanura próxima a Vera, a Cuevas o a Mojácar, pues han pasado o siguen ya integrados totalmente a la experiencia barcelonesa. Bien, Candel aquí lo tenemos en una imagen de juventud que me gusta mucho, porque está posando delante de su caricatura por Manuel del Arco, que es un señor que en el campo de la historia del arte hemos manejado un libro suyo de conversaciones con Dalí, bastante interesante, y era sobre todo un hombre que tenía un pasado republicano y en la guerra civil también, pero que se había convertido en periodista y caricaturista de la vanguardia, y que publicaba todos los días, me parece, o muy a menudo, desde luego, una columna de una entrevista, y todos hemos caído con entrevistas con personajes o de Barcelona o que pasaban por ahí, que él entrevistaba y los clavaba, digamos, y encima los retrataba a línea, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen pues me gusta, referida, ya digo, a Candel. Candel aquí, esta imagen familiar suya, me parece muy bonita también. Candel está aquí en una escalera por la zona de la que estamos hablando, que es una zona que yo conozco bastante mal, pero vamos, la recreo un poco leyendo a Candel o sabiendo de las andanzas también por ella de Haro. Es una zona de fuerte inmigración andaluza, y aquí está Candel fotografiado por una fotoperiodista importante, Pilar Aymerich, ya en los años 70. Candel tiene libros como este, Barrio, que su título ya es muy significativo, y tiene otro, que no he puesto la imagen, pero en la cubierta la dibujó Estuardo Vicente, que es Donde la ciudad pierde su nombre. Ese título yo lo tengo como una especie de coletilla, que es decir, que muchas veces utilizo ese título. El otro día un pintor amigo, Pablo Cicet, en su blog, escribiendo desde Río de Janeiro, hablaba de esos lugares y lo citaba también con la referencia a Candel. Es una acuñación, digamos, suya, que ya forma parte un poco de nuestro imaginario. Y el libro más importante de Candel, el que le da absoluta fama, es El Sastre catalán, del cual existe también edición
en castellano, en español, pero esta es la primera edición, que es del 64, publicada por Edición 62 y con una cubierta del gran fotógrafo Oriol Maspons, otro de la generación de Català Roca. Entre los profesores de Juan Haro en esa Barcelona, él va a vivir, digamos, en esa Barcelona la resaca o el final del noucentisme, ¿no? El noucentisme es un movimiento que ha reivindicado mucho la cultura catalana, el recientemente fallecido Àlex Susana, desde la poesía, que reivindica mucho gente como Aitor Quiney desde las artes plásticas y el libro, la tipografía. Es un movimiento que el MENAC está haciendo bastante por su conocimiento y por su colección. Hay, por ejemplo, artistas que les han dedicado monográficas que no se habían hecho en tiempos recientes, por ejemplo, a Feliu Elías, que es un personaje interesantísimo, que es a la vez pintor, crítico de arte y caricaturista, y que tiene un nombre para cada actividad, pero vamos, que el nombre principal es Feliu Elías, que han hecho una exposición sobre els dolços indrets de Cataluña de Pere Torné Esquius, que es un maravilloso dibujante noucentista, muy admirado por Joan Maragall. Y uno de los profesores en la lonja de Juan Haro es Josep Viladomat, ¿no? Es aquel del cual pues, interesa destacar el dato de que esta obra que está en MENAC, que es bastante impresionante, se llama El Madriles y es un retrato de un miliciano que se llama Ramón Vía, cuya biografía ahora no recuerdo, pero vamos, debía ser un madrileño que debía andar por la Barcelona en guerra civil. Pues esta escultura es del 38 y está dentro de un tipo de escultura pues que yo la asociaría un poco, ya digo que a Viladomat no lo conozco demasiado, pero lo asociaría un poco con cosas de Francisco Pérez Mateo, ese maravilloso escultor catalán que se afincó en Madrid, donde todavía no ha aparecido una cabeza de Lenin que andaba por ahí por Reina Victoria, ¿no? Pero del cual hay una obra de un lanzador de martillo que está en el IBAM, que la compré yo para el IBAM, que también venía de una casa, de su propia casa en esa zona, y autor de otras muchas piezas que ha recuperado Josefina Alice, que es la que más ha trabajado la escultura figurativa española de vanguardia de los años de la preguerra. Esta primera imagen que pongo, que es de las que conservo de nuestras inmersiones en el mundo Haro para esa exposición no nata todavía, esperemos que la hagamos un día en Almería, pues es esta cabeza de Santa Teresa de Bernini, que ha salido antes Bernini por ahí en las proyecciones, pues del año 48. Es una obra de tipo académico, pero ya con una búsqueda de una esencialidad que, entre otras cosas, pues yo creo que lo produce el hecho de aislar completamente la cabeza y rodearla de ese silencio que da ese espacio negro. Y esta obra todavía me gusta más, esta me gusta ya muchísimo, es una mancha de cabeza, digamos. Yo la puse esto en el pie, no sé si al final se llama mancha de cabeza o la bauticé yo, pero en mi pie, conservado desde la época, ponía mancha de cabeza, porque es una presencia muy enigmática. A mí me recuerda algún dibujo de alguien que no tiene nada que ver, como Hans Bellmer. En concreto, hay una cabeza de Henri Michaud de Bellmer que la tendría que haber puesto después, y ya te la pasaré a hablar porque me recuerda esta presencia, sobre todo por la ausencia de los ojos y la ausencia de la figura reducida a su sombra enigmática. Algo también, de alguna manera, un poco brancusiano o pre-brancusiano. Una de las veces que estuve en Bucarest descubrí a un escultor simbolista anterior a Brancusi que se llama Dimitri Paciurea, que va un poco por este lado de un simbolismo esencial. Las piezas de barro, aquí tenemos a la propietaria de esta pieza, ¿no? Me parece, ¿no? Esta mujer del año 49, que está en la colección de Constancia, pues es una pieza de barro, como todas las que se conservan de esa época, con las pocas que se conservan de esa época, que muchas de ellas se conservan sobre todo sus fotos, ¿no? Por Català Roca, que son las que ahora veremos. Pero aquí ya, digamos, tenemos un grado distinto, tenemos una aproximación que ya no es la tradición clásica que puede presentar esa aproximación a Bernini, ni es una ejecución parecida a lo que también hizo cosas muy en la línea del noucentisme, exactamente. Del noucentisme, entre otras cosas, él tenía a un faro que era Manolo Huguet, que antes la pieza preciosísima de piedra que vimos,
Hay otra que yo no sé si no sé si la he puesto después, pero hay una pieza que yo compré para el Reina Sofía de unos bueyes, una pareja, un campesino con los bueyes que se compró por 2 duros, realmente, cosas curiosas que pasan. Pero en esa línea hizo cosas y esa línea la tendrá siempre en la cabeza. Y en la colección que fue de Juan Haro hay un barro preciosísimo de Manolo, pero esto ya se va hacia otro lado, porque esto es ya expresionista. Esto ya es expresionista, es caricaturesco por algún lado. Hay una mirada compasiva, pero a la vez caricaturesca, costumbrista, se puede decir, trascendida por un sentido de la forma muy, muy especial. Esta espléndida imagen titulada Puerta es ya de un arcaísmo que ligaría con cosas del Egeo, casi podríamos decir que fueron una inspiración constante para Henry Moore, para Bárbara Hepworth, para Novo y tantos otros, ¿no? Yo creo que Juan Haro no hizo el viaje a Grecia. ¿Lo hizo? Pues entonces ya lo tienes que contar tú, ese viaje, mucho más tarde, por supuesto, pero ese viaje a Grecia estoy seguro que le debió gustar más la escultura arcaica que la clásica. Esta imagen, que no la tengo fechada, yo creo que es más tardía, es 76, por eso, pero la pongo porque es precisamente la devoción que sentía por Manolo y por su viuda Totot y por su hija adoptiva Rosa. Yo en el año, esto es 76, dice, pues yo en el año 67, por razones familiares, mi familia verábamos en Perpiñán, vi esta exposición de Manolo y sus amigos con un cartel de Picasso en el Palais de Guardes-Major de Perpiñán. Y mis padres habían estado en la inauguración, yo no, y habían conocido a Totot y a Rosa. Y nos fuimos a Caldes de Montbui. Esto es un precioso retrato de Manolo por Picasso con una errata en el apellido, divertida, no es Huguet, sino que es Huguet con acento, en el Museo de Ceret del 57. Y esta es la pieza, aquí la tengo, la que se compró en esa época para el Reina Sofía. Entonces decía que yo, esa visita a Caldes para mí fue muy emblemática y he conservado siempre una enorme admiración por Manolo y me ha indignado bastante, en esa misma línea que decía de los ortodoxos de la modernidad. Yo he leído a un colega de mi generación diciendo, claro, Manolo es un escultor que solo por su amistad, porque Picasso se le asocia con la modernidad, porque era un escultor tradicional, en el sentido vulgar, casi se veía por ese lado, ¿no? Eso es una cosa muy, muy repetida muchas veces, por desgracia. Estos dibujos van por el lado del humor. Este dibujo de mandril y mi primo el mandril, mi primo el mono, son del año 53 y deben estar dibujados por lo que transparenta, sobre hojas de algo militar, porque corresponden a la mili suya hecha en Marruecos, ¿no? Igual que, bueno, esta de Muchachas en la Fuente es de un nocentismo tirando ya expresionista, este cantaor, y estas imágenes corresponden totalmente, y creo que también los mandriles, a la época marroquí, que este es un pelícano y esta es una casba. Hay varios dibujos de casba muy geométricos, muy esenciales y muy bonitos, que creo que no se traduce esto en escultura, pero sí tienen bastante interés. Otra visión de casba. Este dibujo nos habla de expresionismo desde su título mismo, Desasosiego, hombre acodado en un café. Aquí vienen las fotos de Catalá Roca. Esto es un hallazgo en el archivo que hizo Alvar y que está muy bien. Catalá Roca es un inmenso fotógrafo y fotografiar la escultura es un arte no es fácil. O sea, hay muchos fotógrafos que fracasan fotografiando esculturas. Brancusi lo hacía muy bien de sus propias piezas. Todas estas esculturas pues, nos hablan de un sentido espectacular. Estas ya son de talla directa. O sea, igual que antes la pieza que veíamos era de barro, esto es talla directa, es caricatura en talla directa de alguna manera, algo que no es demasiado frecuente. Fijaros, por ejemplo, esta preciosísima cabeza masculina de un personaje Dictador. El dictador, pues fíjate, dictador, pues la tenía sin título. Le añadiré una maternidad ya, una maternidad.
otra maternidad. Esto es un barro, es un retrato de su hermano Andrés, ¿no? Andrés Haro. Este violinista, que debe ser un bronce ya, esto es barro también, pues tiene de repente visualmente, este violinista es un cruce entre noucentismo y expresionismo, ¿no? O sea, y ya encontrando su acento propio, que para mí va a ser ya en París, cuando lo encuentre absolutamente en piezas que ahora enseguida enseñaré. Un discapacitado. Esta cabeza que es del año, me parece que se marcha a Venezuela, pero me decías ayer que sí es todavía de Barcelona, ¿verdad? Esta es justo anterior. Bien, la época de Venezuela es muy tentativo lo que puedo decir. Probablemente Alvar sepa muchas más cosas. Son 2 años. Siempre me hablaste de Vicente Gervasi como uno de sus amigos, un poeta importante. Escribe sobre él Rato Chiarlo, que era un crítico, me parece que de origen colombiano, pero que trabajaba allí, gente del Nacional, del periódico El Nacional, que es el periódico de Miguel Otero Silva, que es un intelectual súper importante, poeta, fue una figura capital de la cultura venezolana. Es la Venezuela todavía de Pérez Jiménez, es una Venezuela muy opresiva, pero en la cual hay una efervescencia cultural impresionante, con la emergencia de los cinéticos, con Cruz Díez y otros, con Alejandro Otero, otro gran escultor, otro gran pintor, perdón, y también con obra tridimensional. Es un momento de mucha poesía, con Juan Liscano, y las firmas, digamos, que escriben sobre él, es gente importante de esa escena. Esta pieza es la única que puedo enseñar de lo que yo tengo, pero seguro que Alvar tendrá más, una odalisca mesa, que es muy de una ciudad que tenía casas hechas por Gio Ponti, en concreto. Gio Ponti hizo una casa en Caracas que no la conozco en directo, pero que es una obra maestra. Y Calder tenía muchos clientes en Caracas. Era una ciudad de gran modernidad, donde en paralelo otro escultor de la generación de Juan Haro, como Toni Gallardo, que fue muy amigo mío, que fue comunista también como él, Toni Gallardo, canario, pues también vivió esa Caracas, ¿no? Esa Caracas también había recibido piezas de Baltasar Lobo, que tuvo un gran mercado allá y un gran partidario en la figura de Carlos Raúl Villanueva, el enorme arquitecto discípulo de Le Corbusier, que hizo ese extraordinario campus, que es el campus de la Universidad de Caracas. Yo solo no pude ver, porque había un apagón, no pude ver el aula magna con el techo de Calder, lo tuve que adivinar en la penumbra, pero todo lo demás lo vi, incluido Lobo, incluido Vasarely, incluido, en fin, todo eso que... Aquí en España había un pintor que llegó a Centenario, Antonio Granados Valdés, que probablemente lo hayas conocido. Granados Valdés era un contertulio del Gijón y escribió un libro entero, porque vivió esa Caracas también, y escribió un libro entero contando cada una de las piezas que había en ese campus, que es la mejor ejemplificación de la idea de Villanueva de la integración de las artes. Y la presencia de Lobo allí se ha mantenido y ha seguido habiendo un flujo de interés por Lobo en esa ciudad. Bien, pasado este intermedio caraqueño, metámonos, para terminar, en la zona parisiense de la producción y de la vida de Juan Haro. Y la empiezo con esta preciosa foto en un boulevard de París, en el que está María Sánchez, su mujer, él a la derecha y a la izquierda Ignacio Hidalgo de Cisneros, un personaje muy conocido por su papel al frente de la aviación republicana en la Guerra Civil, un personaje que terminó su vida, siempre militante del PC, en Bucarest, un personaje que era el marido de Constancia de la Mora, que tiene unas memorias muy interesantes llamadas Doble Esplendor, y que terminó su vida ella en México. Esta foto nos habla del giro que da su vida a partir de su encuentro con María y de su integración en la familia de un grandísimo arquitecto que es Manuel Sánchez Arcas. Manuel Sánchez Arcas ya empieza a ser reconocido en su país natal, es uno de los arquitectos, junto con Luis Lacasa y Fernando García Barcadal, es uno de los 3 grandes arquitectos
de la generación madrileña del 25, que es el equivalente de la del 27 en poesía. Es un arquitecto que entre sus obras de preguerra están la central térmica de la Complutense, están el Hospital Clínico de Madrid y están en colaboración con Eduardo Torroja, que siempre se le ponía en solitario, pero ahora ya está restablecida la verdad, del mercado de Algeciras, que es un edificio que, en fin, esos tres edificios son importantísimos. El clínico se tuvo que reconstruir después de la guerra, pero los otros pues, se conservan más o menos tal como fueron. En fin, la restauración de arquitectura es siempre difícil, pero ahí están. Y es esa obra la que él dejó en España, y luego, después de la guerra, una única obra que se conserva, o he visitado también, es un hospital de barrio en Varsovia. Él, que era miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, se exilió a Moscú, donde, que yo sepa, no construyó, por lo menos no hay constancia. De Moscú pasó a Varsovia, donde llegó en el 46, en un avión militar soviético, acompañado de Lister y una serie de compañeros, y se convirtió, iba destinado como el embajador fantasma, digamos, de una república que no existía más que en el exilio, con lo cual es una situación extraña. Él se instaló en una habitación del Hotel Bristol, que es un hotel que sigue existiendo en el centro de Varsovia, y yo tengo he comprado de viejo un álbum, un índice, un listín de las embajadas, y no era la única embajada que estaba ahí, porque la Varsovia, entre otras cosas, estaba destruida. Varias embajadas latinoamericanas tenían su sede también en una habitación del hotel. El caso es que Sánchez Arcas ejerció ese puesto de embajador, presentó cartas credenciales, tenía actividades consulares, pero era todo una suerte de ficción, o sea, es una cosa bastante singular. Y en el año 48 vendría un momento extremadamente interesante, que es el momento en el cual Polonia organiza el Congreso Mundial de la Paz, que se celebra en la ciudad de Wrocław, que es una ciudad que tiene varios nombres, que si se dice en alemán es Breslau, ¿no? Había sido Breslau hasta el año 45 y luego volvió a ser Wrocław, y hoy es Wrocław, dentro de los movimientos de fronteras de esa época. Un gran poeta como Adam Jagasevsky nació en lo que hoy es Ucrania y se crió en la Wrocław recién polonizada, digamos, de nuevo. El caso es que Sánchez Arcas fue uno de los artífices de ese congreso. No está en la nómina oficial, pero en la oficiosa sí. No he puesto fotos por no divagar hacia otro lado, pero él fue el anfitrión de Picasso en ese, y la hermana de María tiene su retrato por Picasso hecho en esa circunstancia, y hay muchas fotos en las que está Sánchez Arcas con Picasso y con Fernand Léger, que fueron dos, y con Paul Éluard, que fueron tres de los muchísimos congresistas que hubo. Entre las exposiciones no realizadas, igual que la de Haro en Almería, está una exposición que mi mujer, que es polaca, Mónica, y yo tenemos previsto hacer sobre ese congreso, para la cual yo he prometido un diccionario de los 500 congresistas, que moriré en el intento, pero en cualquier caso es bastante interesante. Este es el retrato de María, hecho 5 años más tarde por Jules Renau, en uno de sus pasos por Varsovia. Renau, que había sido quien había encargado el Guernica de Picasso precisamente. María aquí es retratada en el año 92, es decir, una obra, creo que es la única que pongo del periodo madrileño, pero es un muy hermoso retrato suyo, María con pañuelo. En esos años, Juan Haro va a militar en el Partido Comunista, va a seguir haciéndolo más o menos hasta el momento de la ruptura de Claudine y Semprún, dato que le debo a Alvar, que me lo dio ayer, y que provocó un cierto disgusto, me decías, ¿no?, de Sánchez Arcas, que se mantuvo en la ortodoxia. Pero en el caso de Juan no es que fuera claudinista, sino que simplemente pues, terminó de alguna manera poco a poco dejando la militancia. Las obras del periodo final de los 50, comienzos de los 60, son extremadamente interesantes, entre otras cosas porque hay un trabajo de la madera, que es un trabajo muy especial. No hay muchos escultores en madera españoles, pese a la tradición de la imaginería, no hay muchos escultores en el siglo XX de la madera,
Los ha habido más recientemente. Hay un caso muy conocido que es el de Francisco Leiro, ¿no? que quienes querían ponerle mal decían que era como alguien que hacía mascarones de proa. Pues muy bien, bienvenidos los mascarones de proa, pero lo decían un poco como si fuera un insulto, ¿no? El caso es que en la madera, en la escultura del siglo XX, ha habido algún nombre absolutamente esencial. A mí quizás el que más me gusta, y creo que a él le gustaba, es Barlach, ¿no? El escultor alemán Barlach, que era una especie de neogótico, pero un neogótico expresionista. Tiene un ángel en una iglesia, no me acuerdo si es de Hamburgo, en fin, es una iglesia del norte de Alemania, tiene un ángel espectacular y en general es un escultor prodigioso por cómo renueva, digamos, la tradición de su propio país con una visión totalmente moderna. No es un escultor, o sea, es un escultor arcaizante, pero no es un escultor kitsch ni académico, vamos, como fueron muchos escultores nazis, ¿no? Por ejemplo. Estas esculturas a las que me refiero de Haro se conocen bastante poco, pero todas las que he visto me parecen muy fascinantes. Esta muchedumbre metida ahí en un taco así, estas tres figuras, o este guardia civil y reo, que realmente es un tema de la Guardia Civil que él tocó bastante en su obra gráfica, enseguida me pondré algún ejemplo, pero esto, digamos, dentro de la poética que en ese momento es la de la estampa popular, animada por el Partido Comunista en Madrid y en otras ciudades españolas, pues esto está un poco dentro de esa poética que es también la de José Ortega y otros, ¿no? Este dibujo preparatorio de los guardias civiles también es un dibujo excelente. Y esta es la serie de linóleos que decía: huida de la Guardia Civil, lucha callejera, manifestación y revuelta. Son imágenes que podrían haber estado perfectamente en las exposiciones de Estampa Popular, lo que pasa es que Estampa Popular eran artistas del interior y él en ese momento estaba participando de las actividades en el exterior. Llegó a ser presidente de una asociación de artistas españoles residentes en París, que fue bastante activa y de la cual, para terminar en un breve rato, enseño la realización más conocida. Estos puños en alto también van por ese mismo lado. Una corrida de toros, en un dibujo que tiene bastante de picasiano, pero que también se puede aproximar a cosas también de su amigo Baltasar Lobo, y nuevas esculturas en piedra, y ahí empieza el gran momento de su escultura en piedra. Yo creo que empieza en torno a 1960, fecha de este cantaor de flamenco, o de esta cantaora, o de este hombre con puñal, que son imágenes en las cuales arcaísmo y modernidad se dan la mano. Entendemos que era alguien que además admiraba mucho la estatuaria francesa gótica, por ejemplo, Chartres y cosas así, o Rennes, ¿no? Que admiraba mucho a un escultor como Rodin, a un escultor como Mayol. Pompón yo creo que también le interesaba, porque Mateo Hernández le interesaba mucho, porque es el gran animalista español y un gran animalista a nivel mundial, yo creo que casi comparable, bastante comparable con Pompón, aunque Pompón está más o menos recuperado en Francia, tiene un museo en su ciudad natal, pero en cambio Mateo Hernández tiene un museo en su Béjar natal, pero es un museo que no va a nadie, que está casi siempre cerrado, en fin, una pena. Bueno, esta es una de las piezas que a mí más me gusta de ese periodo, porque yo creo que aquí está la lección del Manolo Huguet de los bueyes y de piezas similares, pero está también pues, esa temática del flamenco que realmente la resume aquí magistralmente. Es un tocador de formato bastante pequeño y es una joyita, digamos, de ese tiempo. Como lo es también este relieve de pescadores, o es este torso, o esta maternidad. Antes hemos visto muchas maternidades, esta es una maternidad de Juan Haro del 60, que va a dar pie a un ciclo verdaderamente extraordinario de maternidades que abarcan todo el resto de los años de París, ¿no? La maternidad en ese París la había tocado también, como antes se ha visto, alguien como Picasso, alguien como Laurence y Baltasar Lobo. Y estas maternidades no les van a la zaga. Maternidad bretona, 63, maternidad
agachada en piedra, tengo especificado la nota de Poitiers, que no sé si es un lugar que es muy conocido por sus piedras, pero en cualquier caso es bonito anotar siempre la piedra de Calatorao. Yo he descubierto Calatorao porque algunos escultores de mi generación practicaban la piedra en Calatorao, que me parece que es la provincia de Zaragoza, ¿no? Me parece. Maternidad Vivaille, maternidad, este es como un columpio, sí, y esta es la versión que yo enseño aquí, está en bronce, pero hay piedra también, ¿no? No hay piedra. Ah, es barro, sí, sí, sí. Maternidad catalana, esta también, volvemos al mármol. Y esta pieza, que creo que es la última que enseño, me parece, del periodo de París, que a mí me impresiona mucho. Esta es la que yo vi en casa del coleccionista que te hablaba ayer, ¿no? Me parece. El minero herido es un bronce y es una pieza que yo creo que está entre sus grandes obras, es una pieza bastante pequeña y aúna la temática social, la figuración y ese trabajo tan perfeccionista de la materia que era el suyo, ¿no? Enseño todavía el abrazo que está en el Reina Sofía, principalmente. Un autorretrato, Alvar durmiendo y Alvar, su cabeza en barro en el 65, y enseño también unas cuantas figuras que de alguna manera vuelven a la inspiración expresionista y suburbial de la Barcelona de los 40, ¿no? O 50, que son estos borrachos, que son... ¿Estos son de los 50 o no? No son de los 60. Se parecen mucho. Sí, 66. Por eso digo, esto es final de París, ¿no? Yo pienso. Borracho. A ver. Otro borracho. Una pareja de borrachos. Un borracho y una borracha. Son caricaturas, de nuevo, y esto me recuerda muchísimo las caricaturas de Daumier, escultor. Estas caricaturas formidables. Este es un abogado que, igual que los clavaba en litografía, pues también los clavaba en barro. Mateo Hernández, que ha sido citado antes, pues es un escultor de hipopótamos que frecuentó mucho el Jardin des Plantes, igual que lo frecuentó también Pompón. Este es un hipopótamo suyo, y esta pieza ya es de Madrid, pero es la única también que añado del periodo de Madrid, es Pantera y Jabalí, que es impresionante, la diferencia de tallado entre un animal y otro, y es un homenaje a Mateo Hernández, precisamente, un escultor al cual no llegó a conocer, porque ya había fallecido cuando él llegó a París, pero que admiraba profundamente. Enseño 2 o 3 imágenes del taller, de los talleres, no sé, yo creo que esta quizá se pertenezca al de Madrid, también el de Madrid, porque tiene tantos rincones ese taller que es difícil, y ya si lo mezclas con el de Paracuellos, pues ya es un lío. Pero a mí estas fotos son fotos de Jean-Marie del Moral, que están publicadas en una revista, pero todavía no en forma de libro, pero hay fotos maravillosas. Es un gran fotógrafo de talleres, que ha hecho muchísimos talleres, y fue una gran idea. Y aquí vemos piezas de diversos momentos, entre ellos una pieza también de inspiración social. Y esta me gusta mucho porque, vamos, corresponde a un rincón que recuerdo muy bien del taller, en el cual están algunas de sus admiraciones: Cézanne, Zurbarán, Picasso, Paul Éluard, el cartel de la exposición, me parece, de Josefina Alix, de la escultura española, en fin, todo esto, y un cartel de Manolo abajo, ¿no? Abajo a la izquierda, tapado por barcos. Aquí un cartel de su colega y amigo Juan C. y una declaración de los derechos del hombre, que no sé muy bien de quién es el cartel, pero es muy, muy bonito. Y termino simplemente aludiendo a un libro que hace, un poco en su condición de presidente de los artistas de París, un poco en su condición de militante comunista, coordina este libro llamado Asturias, que es un homenaje a las protestas de Asturias de unos años antes, que fueron tan importantes, la movilización de muchos intelectuales, y no solo intelectuales, en contra del franquismo, y es un libro colectivo en el cual colaboran algunos escritores vinculados al Partido Comunista, como Blas de Otero, como Herrera Petere, como Jesús Izcaray, o como desde México Adolfo Sánchez Vázquez, un gran filósofo, y luego pintores y escultores de la Escuela Española de París. Un libro editado por la editorial vinculada al Partido Comunista francés, Cercle d'Arc, muy bien editado,
muy bien editado, con un trabajo formidable litográfico y que es una verdadera antología. Y con esto termino simplemente para dar unas pinceladas, digamos, del clima de su París. Fermín Aguayo, no son las imágenes que están en el libro, porque lo tengo, pero no sé escanear, en fin, bueno, no hubiera sido muy complicado. He puesto unas cuantas imágenes de los pintores o escultores en cuestión. Fermín Aguayo, que le conocí mucho y que en este jilguero está dando una nota muy esencial, un pintor excelente del grupo Pórtico y después de un realismo inspirado en Velázquez y otros. Juan Alcalde, aquí con homenaje a Utrillo en Montmartre. Manuel Ángeles Ortiz, un gran personaje al cual conocí muy de refilón, pero que era formidable su manera de expresar su nostalgia de Granada desde París, aquí en uno de sus albaicines. Blasco Mentor, que este es un cuadro que está en el Museo de Castres, que tiene muy buena obra española, es un pintor del Partido Comunista, es un bombardeo en Vietnam, una cosa de un realismo fantástico, un poco truculento. Rufino Ceballos, otro pintor comunista que me habló de él, Caneja, que era muy amigo suyo, aquí con una obra de unos derribos en París bastante expresiva, de lo poco que conozco de él. Manuel Colmeiro, este cuadro me ha acompañado toda mi infancia porque estaba en casa, es un paisaje de Galicia, también en la memoria. Colmeiro pues era un personaje fantástico. Yo visité un tiempo su taller de Vaugirard y me dijo, ay, si tuviera más tiempo te presentaría a mi vecino Luis Fernández. Eso se me ha clavado esa no capacidad de decir que sí en ese momento. José Díaz, un pintor muy amigo, y hemos hablado Álvaro y yo muchas veces de él. A mí no todo me gusta de él, pero hay cosas que me gustan mucho. A veces se va por lados neovelasqueños que me parecen menos, pero esto, por ejemplo, está muy bien. Esta especie de visión castellana, un poco canejiana, reducida a lo esencial. Aquí está José Díaz pintando en su estudio con el famoso cartel detrás de homenaje a Machado de Picasso, que este es la cubierta del catálogo. El cartel no tenía a mano la imagen, pero he puesto la cubierta del mismo catálogo, que es una edición del 55, que lo tengo de siempre, porque la debió ver mi padre pues, en ese año que vivía también en París. Compartimos, Álvaro y yo, nuestra condición de parisienses. Y aquí están los dos amigos, José Díaz a la izquierda y Juan Aro a la derecha, en el maravilloso bosque de Fontainebleau, que es un sitio fastuoso y que no me extraña que les gustará a ambos. Aquí están los dos en una foto simpática, ya en Madrid, con Manuel Ángeles Ortiz a la izquierda, Santiago Gamón en medio y Domingo Ortega, ¿no? Debe ser, no sé qué exposición es, pero en cualquier caso tiene mucha gracia esta foto. Apelles Fenosa, también conocí su estudio parisiense, un escultor muy interesante aquí en un libro con Espriu. Pedro Flores, un histórico del París de los 20, murciano. Pedro García Fons, o Pierre García Fons, como firmaba. El único día que lo conocí fue este, en el cual Manuel Valls, en su condición de ministro, pero también en ese momento de hijo de Xavier Valls, le estaba dando una condecoración francesa. Los cuadros del fondo son de Pierre García Fons. Jesús Vizcaray, uno de los escritores, enseñó un folleto político de él, de clara estética estalinista. De Ismael González de la Serna enseño este divertido retrato de Camille Renaud, que fue un hostelero del Magne que recibía artistas y le pagaban con cuadros. Esta foto es bonita. Yo no sé si en ella están los Aro. Me parece que pueden estar por ahí entre la multitud. Al fondo. Al fondo, ¿verdad? Sí. A la izquierda. Al fondo de la izquierda. Pues sí. Pues esta foto es un homenaje a Caneja en una brasserie de París, cuando Caneja expone en el 64, está acompañado por Isabel, y en la foto está Lobo, también eso sí lo había identificado, y está dando un discurso el poeta comunista exiliado primero en México y entonces en Ginebra, Herrera Peteré, un poeta que me gusta muchísimo. Yo escribí en tiempos sobre Caneja diciendo que su amigo Herrera Peteré nunca había vuelto a Madrid y me columpié porque volvió clandestinamente en varias ocasiones y se iban de tabernas por el barrio de Chamberí, con lo cual mi frase sobre la nostalgia de Herrera pues estaba un poco coja. Esta es una foto simpática en el ático de los Caneja, en la cual está Juan Aro, Alvar y Isabel y Juan Manuel Díaz Caneja. En ese ático una parte lo acabó convirtiendo
en un almacén de cuadros que estaban como casi a la intemperie. Baltasar Lobo está en el libro, lo represento aquí por su obra pública más conocida, que es el Monumento a la Resistencia, donde se hace un homenaje anual en Francia a los españoles muertos por la libertad. Yo esto en mi exposición del exilio puse al lado el poema de José Ángel Valente sobre un cementerio de la misma región, donde enumeraba simplemente los nombres españoles que estaban en las lápidas de ese cementerio. Federico Montañana, este cuadro está en la colección de Joan Fuster, buenísima colección en Sueca, es un valenciano que estuvo en el Colegio de España. Pepe Ortega, Estampa Popular, el fundador de Estampa Popular, militante comunista desde su casi infancia en la inmediatísima posguerra y ya represaliado entonces, aquí cubierta para un disco de Chicho Ferlosio. Joaquín Pacheco, que es uno de los dos únicos del libro de Asturias que sigue entre nosotros por suerte. Hace poco presentábamos un documental suyo en el Ateneo de Madrid. Pacheco es un pintor que fue muy cercano en ese París a Bergamín, uno de los más ilustres exiliados literatos de nuestros allá. Joaquín Peinado, un pintor que yo admiro especialmente, con una vista suya de esas postcubistas y a la vez como muy temblorosas de una localidad llamada Hermance, que no me acuerdo muy bien dónde está. Orlando Pelayo, con un cuadro bastante característico que está en el Museo Jovellanos de Gijón, que son sus amigos Albert Camus y Jean Grenier. Grenier fue el maestro de Camus en Argelia y Orlando Pelayo pasó una parte de su exilio, los años iniciales, en la Argelia entonces francesa. Rivas Rovira, un pintor muy olvidado, pero que aquí retrata a Gertrude Stein. Modesto Roldán, un pintor especialista en lo erótico, hasta la saciedad, aquí con un dibujo que perteneció a la colección de Carlos Edmundo de Ory. Juan Romero, que es el otro superviviente de todo ese grupo de parisienses de adopción, un sevillano. Esto es una felicitación suya de Navidad de hace 2 años. Otro escultor bastante interesante, que es Subirá Puig, aquí en una muy bonita foto en el Musée des Augustins de Toulouse, en su claustro, con una gran veleta, Caban de Girouette. Subirá Puig fue un tiempo ayudante de Luis Fernández, sucediendo en ese puesto de ayudante a Xavier Valls. Andrés Vázquez de Sola, que ha muerto este año en su provincia de Cádiz natal, un caricaturista feroz, aquí de Goya y de quien se le pusiera por delante. Salvador Victoria, un pintor muy esencial, también ovoide, aquí en este caso. Hernando Viñes, este cuadro que puse en la exposición del exilio es su mujer Loulou Jourdain escuchando Radio Londres en el año 43, un cuadro especialmente emocionante por su temática y muy bonito porque concilia esa temática con un ambiente a lo Bonnard o a lo Vuillard. Y por último, el anarquista Miquel Vivantovos, que aquí lo pongo con una cubierta que han utilizado un cuadro suyo del 54 para el precioso libro de Apollinaire, Le Flâneur de Derif, una reedición. Bueno, pues esto es lo que os quería contar y estos son la Barcelona, la Caracas, muy poco, y el París de este gran escultor que está pendiente todavía, pero que este paso que ha dado este museo es muy importante para su fortuna crítica. Gracias.